Mi nombre es Fernández Brenda y vamos a empezar hablando un poco de las efemérides. Las efemérides son una parte muy importante en nuestra historia argentina, ya que gracias a ella podemos ser una comunidad en conjunto y vamos a tener un pasado en común y una memoria colectiva. Como futuras docentes podemos plasmar y transmitirles a nuestros niños, a los alumnos, para que ellos puedan comprenderla y realmente entender esa efeméride y por qué se celebra, para que puedan tener un significado, un aprendizaje más significativo. Para comenzar, en principio, la institución tiene que ponerse de acuerdo cómo trabajar esas efemérides. A principios de año, antes de que comience el ciclo escolar, tienen que observar y ver el calendario, cuáles son las efemérides y en qué días y demás están en el calendario, dependiendo siempre cómo sea el proyecto que tenga cada institución para trabajar dicha efeméride. No solo se trabaja el día de esa efeméride, se trabaja anteriormente con los niños para poder hacer un trabajo previo a la fecha de dicho acto que se realice de esa efeméride. Por ejemplo, el 9 de julio sabemos que es feriado y vamos a poner un ejemplo. El 15 de junio se celebra esa efeméride, es el acto escolar. Pero la docente ya está trabajando anteriormente, semanas antes, con los niños. ¿Para qué? Para que ellos reconozcan, sepan, entiendan y comprendan qué es lo que van a hacer el día del acto, por qué están celebrando ese día, qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó, por qué bailan ciertos bailes y demás. Tiene que tener un propósito que ellos puedan comprender y entender qué es lo que están realizando y no simplemente que comprendan que es un baile solamente y nada más. Que esa fecha es muy importante para nuestro país. Para comenzar, por el primer eje, el primer eje a trabajar sería qué es lo que pasó en ese entonces, qué fue lo que sucedió ese día, por qué estamos celebrando ese día. Volvemos a lo anterior, que ellos puedan comprender y entender por qué es una fecha tan importante para nuestro país. El segundo sería sobre las vidas cotidianas. Podemos trabajar con lectura de imagen, lecturas de video, búsqueda de información en conjuntos con el grupo, mediante la lectura de imagen mostrar cómo vivían antes y cómo vivimos en la actualidad, cómo se vestían, cómo lavaban su ropa, que tenían que ir a la orilla del río, que no existían los lavarropas ni los lavaderos. Más o menos mostrarles las comparativas de la antigüedad con la actualidad. El tercer eje es, podemos hablar más de lo social, de los grupos sociales que había, que por ejemplo habían damas antiguas, los caballeros se vestían con traje, con sombreros, que las damas usaban unas peinetas y que había mujeres que no usaban ese tipo de vestimenta. ¿Por qué? Podemos explicar un poco las clases sociales mediante la vestimenta, de por qué algunas mujeres usaban vestidos y peinetas y otras no, y llevarlos un poco más para los grupos sociales
también mediante imágenes, videos, para que ellos vean cómo se vestían antes a cómo nos vestimos ahora en la actualidad. Además, también podemos hacer, está muy bueno involucrar a las familias en estas efemérides, en estos actos escolares. ¿Por qué? Porque es muy importante también para los niños la participación de ellos y que los padres vean todo lo aprendido y lo trabajado días anteriores al acto, que no se los preparó solo para un baile simplemente y nada más, que los niños estuvieron trabajando mucho previamente con la docente, que buscaron información, que aprendieron, que aprendieron de esa fecha patria, cómo, cómo organizaron el acto, todo lo que trabajaron, mostrarle las imágenes con las que trabajaron, lo que realizaron con la docente dentro de la sala. Se pueden armar talleres, se arman muchos talleres ahora con los padres para que se involucren un poquito más. Bueno, y seguimos hablando un poco de los actos escolares, cómo organiza cada institución la efeméride a trabajar. ¿Cuáles serían como las salas protagonistas? Siempre hay como una sala que no sé si no sería protagonista, pero es la que más participa en la historia, porque en primera sección, por ejemplo, se trabaja mucho más lo que es el juego de ese entonces, se hacen muchas comparaciones, no se profundiza tanto en lo que es la historia argentina, sino se hace mucho más mediante el juego. En cambio, el preescolar ya se profundiza mucho más en la historia, comprenden mejor, pueden analizar un poco más. En cambio, las primeras secciones es como un poquito más difícil, podríamos decir, trabajar y que comprendan esa fecha, porque es esa fecha tan importante. Es como muy básico vendría a ser la información que se les brinda. Además, como dijimos, se está involucrando mucho más a las familias con el tema de los talleres en los actos escolares. Por ejemplo, en mi práctica tuve la posibilidad de participar en uno de los actos, que fue el 20 de junio, el Día de la Bandera, y que se realizó el acto formal con los padres, bandera, discurso de los directivos, las palabras alusivas y demás, sería el acto formal. Luego se pasó cada familia a la sala de su hijo, sobrino, hermano, porque fueron variados los familiares. Cada sala tuvo su taller individual dentro de su sala, donde se les brindó crear su bandera, la bandera de la sala. Se le puso de referencia la bandera y el escudo del jardín con esos colores y también nuestra bandera argentina, que podían usar ambos. Ellos fue elección y en esos talleres también se les brindó información de cómo trabajaron los chicos para esa efeméride, para ese acto. Estaban todos los trabajos expuestos dentro de la sala. Los padres pudieron observar y los niños pudieron comprender y explicarles bien qué fue lo que trabajaron, quién fue el creador, los colores que tenía y demás. Estuvo muy interesante la participación de los padres en ese taller y lo bueno que ellos pudieron, que los niños y las niñas pudieron contarles todo lo que trabajaron previamente con la docente para la realización de ese acto. Claramente siempre todo lo que se realiza está planificado. Es una estructura didáctica que la docente planifica
cómo va a ser el acto de ese día, tiene que tener, la docente tiene que evaluar, tiene que tener una evaluación de qué fue lo que aprendieron, cómo lo pudieron resolver, si se les hizo como muy difícil comprender los métodos que ella le brindó o no. Y bueno, la evaluación también es cómo pueden seguir después de ese acto, ¿no? Cómo pueden seguir avanzando en el aprendizaje de los niños y las niñas. También tener en cuenta, retomando los ejes, dependiendo, como hablábamos, con qué sección se puede trabajar. Como decíamos, con la primera sección es más adecuado tomar el eje de los personajes y de la vida cotidiana, de cómo era antes y cómo es la actualidad, y porque no podemos profundizar tanto en lo que es la historia, porque no comprenden mucho. Entonces se trabajaba más así. La docente les brindaba imágenes de cómo lavaban la ropa, como decíamos anteriormente, de cómo eran antes, las vestimentas, cómo viajaban antes, que había carrozas, que no había colectivos. Hicieron como una escena lúdica en la sala, que estuvo muy buena, que la señora le hizo con una tela azul, simulaba ser el agua, y ellos tenían que ir con la bandejita y la ropa para lavar en el río. Estuvo muy bueno. Jugaron a que lavaban en el río, después jugaron a la vida actual, de cómo viajan. Se simuló un colectivo, que viajaron en el colectivo hasta llegar hacia cierto río, y así sucesivamente se hacían las comparaciones de esa época con lo actual. Y ahí es como que comprenden mucho más mediante el juego, porque son muy temprana edad todavía. Bueno, hablando un poco siguiendo un poco más con lo mismo, tenemos las experiencias directas, que podemos seguir dando ejemplos de la primera sección, que bueno, en la experiencia directa se trabaja mucho con los objetos, la lectura de imágenes, la comparación. Podemos hacer comparaciones de objetos de la antigüedad con objetos de ahora. No sé, hacemos una salida a un museo y anteriormente se trabaja los objetos, se les muestra mediante lectura de imágenes los objetos que se usaban antes, qué es los que van a ver en el museo, que pueden llegar a ver en el museo y demás. Las cuales también las salidas educativas son muy enriquecedoras para el aprendizaje de los niños, para que ellos puedan comprender, entiendan el contexto en el cual estamos viviendo en la actualidad. Y eso les ayuda a tener un buen aprendizaje significativo de una manera más diferente, con esas experiencias, con esas salidas. La docente tiene que tener la salida clara de lo que va a ser dicha salida, para que ellos puedan comprender que no es solo salir a pasear, sino que es una salida muy significativa. La docente tiene que poder guiar esa salida. Esta salida se planifica mediante la estructura didáctica que la docente planifica. Que estas salidas siempre tienen 5 momentos para dichas planificaciones, ¿no? Para planificar, la docente tiene que tener bien en claro estos 5 momentos. Que el primero es la planificación de la docente en sí. La docente tiene que planificar con anterioridad de comunicárselo a los niños, ¿no? La docente tiene que saber a qué lugar va a salir, dónde va a ser esa salida, si va a ser un museo, un teatro, un cine y demás. Primero la docente tiene que conocer ese lugar donde va a ir previamente. Si es, por ejemplo, un museo,
cómo es el edificio del museo, si está apto para los niños de esa edad, si tiene un guía ese museo, si el guía es apto para brindarle información a los niños, si tienen baños, cómo es la estructura, si tiene planta baja, si tiene varios pisos, o si el baño está en el segundo, en el tercer piso. Tiene que tener como muy claro y conocer muy bien el lugar para poder llevar al grupo de niños, porque es una gran responsabilidad. El segundo momento ya es con el grupo, ya es en la sala, ya es brindarles la información de que va a haber una salida, de que va a ser a tal lugar, no sé, volvemos a tomar el ejemplo del museo. Vamos a ir al museo, si ya conocen el museo, si fueron alguna vez. Interrogarlos con preguntas que ellos puedan expresarse y explicar con claridad cómo fue su visita, que las respuestas no sean sí, no, ya fui, sino que ellos puedan expresarse para poder comunicarlos con más claridad y que no sean simples respuestas. Después está el tercer momento, que el tercer momento ya es el trabajo en la salida en sí. El trabajo en la salida en sí es qué es lo que estamos haciendo en la salida. Si estamos con un guía, hacerle las preguntas que preparamos con anterioridad, ir tomando nota de las respuestas que nos va haciendo el guía, observando el lugar, si hay objetos, qué objeto hay y demás. Una vez que se está por finalizar la salida, la docente tiene que hacer como un cierre para que ellos ya sepan que la salida está por finalizar y que no sea tan de golpe que listo, se termina la salida, subimos al micro, volvemos y ya está. No, tiene que anticipar la finalización de esa salida para que ellos sepan y comprendan, entiendan todo lo que vieron en la salida, que se registró, que se interrogó al guía o a la persona que esté a cargo y que van a seguir trabajando obviamente en la sala. Ese sería ya el cuarto momento, que es después de la salida ya en la sala. Por ejemplo, fueron al museo o fueron a ver una obra de teatro, en la sala se va a trabajar lo de la salida. Si vieron, por ejemplo, una obra de teatro, si tuvieron que sacar entradas, cómo se sentaron en el teatro, qué vieron, cómo fue la obra, cómo era la sala en la que estaban y demás. El quinto momento ya sería como crear un itinerario de dicha salida y poder pensar otras salidas posibles para próximas fechas, para que ellos tengan como una guía y un registro y comprendan, entiendan y hayan aprendido y haya sido significativa esa salida para ellos. Bueno, con las visitas al jardín es algo similar a las salidas, pero las visitas vienen al jardín, vienen a la sala. También la docente previamente tiene que conocer a la persona que va a traer a la visita. No puede traer a cualquier persona sin conocerlo o sin hacerle una entrevista previamente. Por ejemplo, van a tener una visita a un panadero. El panadero, la docente tiene que ir anteriormente a hablar con el panadero, hacerle una entrevista, si ve si está apto para hablar con los niños, realizarle preguntas y demás. Una vez que ya viene la visita, ellos lo interrogan, la visita les muestra el trabajo que hace y demás. Una vez que se va la visita, sigue el trabajo.